Más de 17 millones de personas que viven en el país se encuentran en pobreza. El PIB apenas creció 0,3%. El año pasado las exportaciones de Israel a Colombia sumaron $58.893.000. Deteriora aún más la economía. El BBVA Research reveló hoy las proyecciones en materia de crecimiento, inflación, tasas de interés y otros factores claves. Lo único que sí te puedo aseverar es que nos incrementa un poco la incertidumbre. La inflación todavía está muy por encima de la meta, más arriba del 10%. Si esa capacidad del ahorro está disminuyendo, tenemos un problema estructural que va a debilitar el crecimiento económico no solo del presente año, sino de los que siguen. Bienvenidos todos a Comulser, una empresa que cuida tu bolsillo, presta su corazón. Buenas tardes, soy José Yamet Forero Beltrán, gerente general de la cooperativa Comulser, una entidad con más de 18 años de operación a nivel nacional. Comulser es una entidad del sector solidario, de aporte y crédito, de alcance nacional, con crecimiento sostenido dentro del negocio del préstamo de libranza, con más de 18 años en operación. Esta empresa fue creada en el año 2005. ¿Cuál es nuestro objetivo? Nuestro objetivo es ser una organización solidaria en busca de la aplicación de principios cooperativos, buscando el mejoramiento de la calidad de vida de nuestros asociados y de sus familias, trabajando por satisfacer sus necesidades socioeconómicas con eficacia, efectividad, calidad y competitividad. Actualmente contamos con sucursales en las ciudades de Bogotá, Medellín, Ibagué, Barranquilla y Yopal. ¡Bienvenidos! Para realizar esta actividad decidimos hacer un video dinámico. Este video va a estar dividido en 3 momentos. El primero, primeramente vamos a analizar los conceptos microeconómicos vistos en clase y los vamos a aplicar para la empresa Comulser. Segundo, un análisis detallado de lo graficado y expresado en Excel. Y tercero y finalmente, pero no menos importante, vamos a hablar acerca de las gráficas y cómo se vieron en Excel. Gracias. Tras realizar la actividad, logramos analizar cómo al presentarse la mayor cantidad de trabajadores, esto genera un aumento en la cantidad de productividad general en la empresa. Esto se debe a que a mayor cantidad de trabajadores, mayor créditos se van a presentar en la empresa y con ello mayores ingresos y beneficios para esta misma entidad. Ahora, con respecto al análisis microeconómico, podríamos hablar de los 3 principios bases de la economía. Primero, la optimización. Pero, ¿cómo es que Comulser utiliza la optimización? Básicamente, Comulser utiliza la información y el análisis de datos que ya tienen para planear o prevenir situaciones futuras. Ahora, el segundo, ¿beneficio? Sí, beneficio. Los trabajadores de Comulser actúan como agentes económicos dentro de la empresa, pero en verdad, ¿esto qué significa? Resulta que si ellos incrementaran su producción de un crédito más desde el momento 1, ahí estaríamos viendo el segundo principio, que es el equilibrio. Si todos actuaran de la mejor manera posible, que no pudieran actuar de una manera mejor, incrementarían lo que es el beneficio y el ingreso total. Y ahora el último principio, el empirismo. Los datos podrán verse reflejados en situaciones que aún no conocemos, pero que podrían pasar a futuro. Esto quiere decir que Comulser podría hacer una pronosticación de aquello que no conoce, pero de que podría conocer y prevenir. Sin embargo, para aplicar lo que nos comentaba nuestro compañero Juan, es necesario tener en cuenta que estos beneficios totales, estos ingresos totales, solo son posibles si se tiene un capital bastante alto. De esta manera, por ejemplo, para 195 créditos se necesitaron más de 400 millones de pesos. Y la microfinanciera, a pesar de ser pequeña dentro del mercado en el que se mueve, por prestar una tasa que se considera baja en el sector financiero del 1.8%, pues su beneficio ingreso total va a verse aumentado al tener mayor cantidad de empleados. Pero como bien sabemos, pues al tener mayor cantidad de empleados, pues van a aumentar los costos. Por esto diría que la empresa pues sí está tomando su coste de oportunidad, como lo veíamos en la parte microeconómica, de tal manera que está tomando la mejor decisión con los recursos que tiene, y vemos la posibilidad de expandir aún más la cooperativa a largo plazo, pero como lo vimos,
para los posibles créditos. Hola y bienvenidos todos. Mi nombre es Juliana Cañas y hoy mi grupo está compuesto por Laura Ramírez y Juan Felipe Forero. Para hoy decidimos explicarles Comulser, pero ¿qué es Comulser? Comulser es una financiera que solamente se dedica al crédito, pero no al ahorro. Esta es una de sus particularidades y la razón por la que decidimos escogerla. Básicamente, cuando comparamos sus ingresos con otras empresas del mismo sector financiero, serán estos comparablemente más bajos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Les vamos a explicar primero cómo se constituye la tabla. A partir del rango número 3, cada trabajador deberá producir un crédito más, pero esto es algo que les explicará mi compañera más adelante. En la casilla del producto total, decidimos no poner el capital inicial, sino poner la cantidad de créditos que realizaba cada uno, ya que si lo poníamos no se podría entender la productividad que generaría cada trabajador. Además de esto, tenemos que hablar de producto medio, que sería la cantidad de productos que se hacen por trabajador. Luego del rango 3 podremos observar una variación notable. El producto marginal haría la referencia a la diferencia existente en el producto medio que se tenía en un rango anterior y el que se tiene ahora. En las dos primeras casillas no hay una variación, pero sí en la tercera casilla, que representaría el valor de 1. Después de realizarle la entrevista al señor José Forero, llegamos a la conclusión de que el precio promedio que solicitan los funcionarios públicos, porque esto es muy importante, Comulser solo le presta a funcionarios públicos y del Estado, es de 3 millones de pesos. Y este tipo de créditos es el que tiene mayor éxito. Pero, ¿por qué éxito? ¿Cómo funcionan estos créditos? El éxito se encuentra en que, como son servidores públicos y del Estado, esta microfinanciera tiene alianzas directas con dichas entidades y de forma mensual se les será descontado de su nómina el valor del crédito solicitado. Como anteriormente lo menciona nuestra compañera Juliana, el precio promedio del crédito es de 3 millones de pesos. Teniendo esto en cuenta, decidimos agregar una fila que hiciera referencia al capital inicial para el número de créditos. De esta manera, tenemos que el capital inicial pues va a ser igual al precio promedio por el producto total, que pues es el número de créditos proporcionado. De esta manera, a medida que aumenta la cantidad de productos totales, pues asimismo debe aumentar el capital inicial. Luego podemos observar el ingreso total, que hace referencia a lo que va a tener la cooperativa luego de recibir el retorno del dinero que fue prestado. De esta manera tenemos el capital inicial multiplicado por la tasa del 1.8%, al tratarse pues de una cooperativa que presta estos servicios de financiamiento. Luego tenemos el ingreso medio, que como podemos observar es constante, ya que este se obtiene pues del ingreso total dividido entre el producto total. Así que tanto como aumenta el ingreso total, asimismo aumenta el producto. Para esto es necesario que clasifiquemos los costos. De esta manera decidimos pues hacer una tabla para dividirlos. En el caso de Comulser tenemos el costo de personal como el único costo fijo. De esta manera tenemos el valor de forma anual, el tipo que pues como lo dije es fijo, y el precio mensual y el costo por cada empleado. Esto lo hicimos para que fuera práctico en la tabla y pudiéramos ver cómo al aumentar la cantidad de empleados, pues asimismo iba a aumentar el costo fijo, ya que como vemos el único costo fijo en este caso es el pago del personal. De esta manera puede iniciar desde 7.500.000 teniendo 5 trabajadores y al final el costo fijo puede llegar a costar hasta 37 millones de pesos si se tienen 25 trabajadores. Del mismo modo tenemos los costos variables, que ya nos los va a explicar nuestro compañero Juan, pero es importante tener en cuenta que pues el costo total, a medida que aumentan estos costos variables, que también dependen de la cantidad de empleados, y a medida que aumenta este costo fijo, pues asimismo va a aumentar este costo total. Sin embargo, como lo veremos más adelante, pues es interesante ver el contraste que hay entre el costo y el ingreso, ya que de manera proporcional en este caso se ve cómo se refleja un beneficio que es mucho más alto a medida que aumenta la cantidad tanto de costos como de ingresos. Continuando con los costos, abarcamos los costos variables, de los cuales encontramos como en Comulser se presentan 3, los cuales son pagadurías, suscripciones y propagandas.
que estos influyen dependiendo de la cantidad de trabajadores que se encuentran en Colmulser, y esto consigo mismo también puede generar una variación en el costo total que se presente o se encuentre en la empresa. Bueno, continuando, encontramos el costo medio, el cual lo hallamos mediante la fórmula del costo total dividido por el producto total, el cual mediante el análisis que se le puede dar a la fila del costo medio encontramos como desde la tercera fila hasta finalizar se mantiene constante debido a que encontramos como en el producto medio la cantidad de créditos generados por cada trabajador es constante, por lo cual esto permite que el costo medio a partir de la tercera fila hasta el finalizar sea constante. Bueno, continuamos luego con el costo marginal, el cual lo hallamos mediante la fórmula del costo total menos el costo total inicial, que para comprenderlo aún así más lo podemos analizar mediante la fila del costo total, el cual vemos como parte de 10.308.680, y en la segunda fila se convierte en 43.086.807, que el costo marginal nos permite ver la diferencia del costo que se presentan en estos, que en la gráfica encontramos como es de 32.778.126. Bueno, luego de haber analizado los costos, continuamos con los beneficios, partiendo del beneficio total, el cual hallamos mediante la fórmula ingreso total menos el costo total, que podemos analizar cómo al presentarse un aumento en la cantidad de trabajadores, el beneficio total también presenta un aumento. Luego seguimos con el beneficio medio, que lo hallamos con la fórmula beneficio total dividido por el producto total, que mediante un análisis a la fila podemos deducir cómo a partir de su tercer fila hasta el final de esta misma se permanece constante, para luego continuar con el beneficio marginal, el cual hallamos mediante la fórmula del beneficio total menos el beneficio total inicial, el cual lo podemos comprender aún más aplicándolo mediante el análisis de la tabla o de la fila del beneficio total, que podemos analizar como desde su inicio parte siendo de 94.991.319, y en la segunda fila así se convierte en 167.513.192, que el beneficio marginal nos permite ver con esa variación que se presenta entre estos dos, que en este caso sería de 72.522.873, y así sucesivamente se va hallando el beneficio marginal. Mediante las gráficas logramos generar un análisis del producto total, producto medio y producto marginal con respecto a la cantidad de trabajadores presentes en Colmulser. De la primera gráfica logramos presenciar cómo al presentarse un aumento en la cantidad de trabajadores, esto también genera un aumento en la productividad de la empresa. En la segunda gráfica logramos presenciar cómo mediante una línea se presenta una variación en el rango número 3 debido a una alteración en la cantidad de créditos generados por cada trabajador. Y en la tercera gráfica logramos presenciar cómo a partir del tercer rango se empieza a generar un aumento de un crédito, lo cual genera una variación, pero que luego permanece constante en los demás rangos siguientes. Al realizar la comparativa del ingreso, costo y beneficio total, notamos cómo Colmulser aplica el costo y beneficio, ya que si vemos la línea naranja hace cuenta del costo total y la línea gris hace cuenta del beneficio total. De esa manera la distancia que hay entre el costo y el beneficio es bastante amplia, lo cual nos da cuenta del amplio margen de beneficio de ganancia que se está dando dentro de esta empresa.
Pero de esta manera tenemos que recordar que para generar este beneficio y que la distancia sea mucho más amplia, es necesario invertir un capital mucho más robusto. De este modo, podemos comparar como el ingreso total respecto al beneficio total guarda una distancia considerable y de esta manera, luego de restarle los costos totales, igual se tiene un beneficio y no se llega a un saldo negativo. Ahora, al realizar la comparativa costo y beneficio medio, nos dimos cuenta que por un lado logra disminuir y por otro aumentar. Pero esto no significa que vaya a dar datos negativos o que no vaya a dar un beneficio. La distancia entre la línea naranja y la línea amarilla, que representan tanto el costo como el beneficio medio, se mantienen considerablemente distantes. De este modo, el beneficio medio va a disminuir y se va a mantener constante a partir del intervalo 3. Mientras que el costo medio, como son mayor la cantidad de créditos los que van a aumentar, pues esto significaría que se necesitarían más suscripciones y plataformas y que se encontrará de forma superior sobre cierta superficie. Bueno, para realizar la comparativa del ingreso, costo y beneficio marginal, queríamos resaltar como al inicio, en la parte del número de trabajadores donde se hallan 5, no hay un ingreso marginal debido a que lo que se espera realmente es lo que se obtiene, o sea, no se da como ese producto extra que serían los créditos, y lo mismo pasa con el costo marginal, pues no se puede hacer esta suma que luego haremos, ni tampoco en el beneficio marginal. En el segundo rango todavía no tenemos ese ingreso marginal porque, como lo decía, pues lo que se estimaba por trabajador es precisamente el dinero que está llegando, así que no se da un excedente. Por el contrario, en el segundo rango ya vemos como el costo marginal ha variado con respecto al anterior, al igual que el beneficio marginal. De esta manera, en estas dos columnas, tanto de costo como de beneficio, se irá sumando el anterior para poder generar el resultado. Así, en la gráfica vemos como en 5 y en 10 no había y parte del 0, pero luego crece y al final vemos cómo se mantiene constante. Pero como podemos ver, como se trata no de unidades, sino de pesos, pues va a variar dependiendo de la cantidad de créditos y no se va a tratar de sumas exactas, sino que se trata pues del capital inicial invertido.